Pues damos la bienvenida a los que están aquí presentes y también a los que nos están escuchando por medio de la tecnología, hermanos de esta congregación y también aquellos que van a recibir este mensaje y este servicio a través de los hermanos al compartirlo por medio de esta tecnología electrónica. Esperamos que lo que usted va a escuchar en este lugar y todo lo que usted va a ver también, pues le sea para edificación de su alma y sobre todas las cosas que nuestro Dios se glorifique en este día en su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues sin más preámbulos, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Germán Vera, que una vez más nos está apoyando con la música esta mañana. Dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que cantemos a nuestro Dios. ¿Cuántos vinieron dispuestos a glorificar el nombre del Señor? Dice el canto que en el principio dice la palabra, ¿verdad? También el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. En el
Pues al entrar esta mañana, antes de iniciar nuestro servicio, mi hermano Leoncio me recordaba que hoy se celebra el día de Pentecostés, contando desde el día de la Pascua hasta el día de hoy han pasado ya 50 días, precisamente 50 días después de la Pascua es la fiesta de Pentecostés. Amén. Así que quiera el Señor en esta mañana, como en aquel día, investirnos con el poder de su Espíritu Santo. El Espíritu está ya en nosotros, pero el apóstol Pablo nos exhorta a llenarnos continuamente de su Espíritu Santo. Y nos llenamos cuando alabamos, cuando la palabra de Dios nos llena nuestra mente, nuestros corazones, cuando la presencia de nuestro Dios nos inunda, es la manera en cómo nos llenamos del Espíritu Santo a través de la bendita palabra de Dios. Así que hagámoslo, hermanos, llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de nuestro Dios y vamos una vez más al Evangelio de San Juan, capítulo 20, y vamos a leer a partir del versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La razón de la segunda manifestación de Jesús, o de esta segunda manifestación de Jesús después de su resurrección, fue la vida y la fe de un discípulo que no estuvo presente en la primera manifestación o en la manifestación anterior. Ese discípulo se llamaba Tomás. Y a través de este mensaje y de esta reflexión vamos a considerar la vida de este apóstol, el apóstol Tomás, y la gran transformación que el Señor Jesucristo realizó en él. Por ello hemos titulado este mensaje: Tomás, el incrédulo que creyó. Tomás es un nombre arameo y su significado en arameo es gemelo o mellizo. Esto sería lo que acabamos de leer en el pasaje Dídimo. Dídimo es el nombre en griego que también significa lo mismo, gemelo o mellizo. También la Biblia no nos da detalles y no nos menciona quién era el gemelo de Tomás o quién era el mellizo de Tomás. Lo único que dice es que este apóstol se llamaba Gemelo. Si se llamaba así, probablemente tenía
un gemelo, y la Biblia no lo menciona. Ahora bien, el nombre de Tomás y este apóstol aparece por primera vez en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, en la lista de los discípulos que Jesucristo escogió para que estuvieran con él. Allá en Mateo capítulo 10, versículo 2 en adelante, se nos menciona esta lista de los discípulos o los que llegaron a ser los apóstoles, ¿no? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que lleva por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. En los otros evangelios se menciona también esta lista de los discípulos, pero el único evangelio que nos da más detalles acerca de la personalidad de este apóstol Tomás es el evangelio de Juan. Así que vamos a estar viajando a través del Evangelio de Juan y ver varias de las ocasiones en las cuales encontramos la participación de Tomás y de esta manera descubrir qué tipo de persona era Tomás y en qué tipo de persona Cristo lo transformó. ¿Está listo? Muy bien, pues entonces vamos al primer pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 7 en adelante. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allí? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En otras palabras, Tomás está diciendo: acompañémoslo entonces, o vamos entonces nosotros para que muramos junto con él. Veamos el contexto de este pasaje. Jesucristo recibió la noticia de la enfermedad de su amigo Lázaro por comunicado de las hermanas de Lázaro. Y lo primero que Jesús dice es: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A propósito, Jesús permanece 2 días más en donde está. Y después les dice a sus discípulos que tienen que regresar a Judea para despertar a su amigo Lázaro. Los discípulos habían sido testigos presenciales de la intención de los judíos de apedrear a Jesús
por haber declarado que Él era uno con el Padre, haciéndose igual a Dios, lo cual los judíos consideraban una blasfemia. Esto lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 30. Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y ahora, después de esta experiencia que los discípulos fueron testigos de que casi matan a Jesús a pedradas, Jesús les dice a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. A lo cual, humanamente los discípulos ponen resistencia. Y lo primero que Jesús les dice es: Lázaro duerme y vamos a ir a despertarlo. Lo cual los discípulos tomaron como una buena excusa para no ir. Esto fue lo que los discípulos le respondieron a Jesús: pues si duerme, sanará. O bien, en otras palabras, lo que estaban tratando de decirle a Jesús es: Señor, no tenemos que ir, déjalo dormir, cuando esté mejor se va a despertar. Pero ante esta resistencia de los discípulos, Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto. Y ahora van a ir a Lázaro para que los discípulos crean. Y es ante estas palabras de Jesús que aparece Tomás. Y Tomás dice, y en este caso se refiere a los discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esta última frase, para que muramos con él, es confusa. ¿Por qué? Porque no está muy claro si Tomás se refería a morir por la causa de Jesús o a morir al igual que Lázaro. El comentario de la Biblia del Creyente dice lo siguiente: Tomás razonó que si el Señor Jesús fuera al área de Judea, sería asesinado por los judíos y los discípulos que fueran con Jesús. Él estaba seguro de que ellos también serían asesinados. Así que, en un espíritu de pesimismo, él se refiere o se dirige a los discípulos diciendo: pues acompañemos a Jesús. Sus palabras aquí no son un gran ejemplo de gran fe o valentía o motivación, sino palabras de desánimo. Personalmente, creo que las palabras de Tomás están más conectadas con la muerte de Lázaro que con Jesús, puesto que Tomás dice esto después de que Jesús confirmó que Lázaro estaba muerto, lo cual implicaría algo de sarcasmo en las palabras de Tomás. Algo así como decir: Señor, ¿qué no entiendes que corres peligro y que si vas allá te van a matar, y a nosotros junto contigo, y al igual que Lázaro, todos vamos a estar muertos? Por supuesto que Jesús entendía lo que él estaba diciendo. De hecho, Jesús dijo que iban a ir no para morir, sino para que los discípulos creyeran. Jesús sabía lo que estaba preparado. Así que Jesucristo veía un milagro, un grande milagro delante de ellos. Pero
veía una tragedia en base a las circunstancias. Jesucristo veía una oportunidad para mostrar la gloria de Dios, mientras que Tomás veía el peligro que corrían al regresar a Judea. Jesucristo caminaba por la fe, mientras que Tomás lo hacía por la vista. Hermanos, el pesimismo en nuestras vidas puede evitar que seamos testigos de grandes milagros que Dios nos quiere mostrar para el fortalecimiento de nuestra fe. Así que creámosle a Dios, confiemos lo que Dios nos promete en su palabra. Amén. La siguiente ocasión en que nos encontramos a Tomás hablando, mire, este discípulo no hablaba mucho, pero cada que hablaba es interesante poner atención a las cosas que decía. ¿Okay? La siguiente ocasión se encuentra en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos del 2 en adelante. Este es el tiempo después de que los discípulos han celebrado la Pascua, lo que ahora nosotros reconocemos como el memorial de la Santa Cena. Y después de haber cenado, Jesús les da a sus discípulos lo que reconocemos como el discurso del aposento alto. Y en este discurso es donde Jesús les promete la venida del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 14, versículo 2, Jesús les habla acerca de el lugar que Él va a preparar para ellos en la casa de su Padre. Leámoslo. Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Verso 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús les está hablando acerca de su partida y les está prometiendo regresar para llevarles con Él al lugar que Él les ha ido a preparar. Jesucristo les dice que ellos saben a dónde va y ellos saben el camino. Tomás responde: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? O en otras palabras: Señor, no sabemos de qué estás hablando. No tiene lógica lo que dices para nosotros, porque si no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo podemos saber cómo llegar allá? Es como: ¿a dónde vas? Pues no sé, pero ahí sigo. Y aquí podemos preguntarnos: ¿por qué Jesús dijo que ellos sabían a dónde iban? Jesús nunca mintió. Jesús sabía que ellos sabían. La cuestión es que no lo habían entendido, o bien no se acordaban de sus palabras.
pero vamos a recordarlas. En Juan capítulo 6, verso 13, Jesucristo dice estas palabras: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y los discípulos escucharon estas palabras. Ahora vamos al siguiente capítulo 7, ahí adelante, verso 33. Jesús está hablando con los judíos y siempre que Jesús enseñaba, sus discípulos estaban ahí junto con él. Entonces Jesús les dice: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir, le dice Jesús a los judíos. Y entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesucristo ya les había dicho a la gente y ya les había dicho a sus discípulos que Él había descendido del cielo. Y quien lo había enviado era el Padre. Lo acabamos de leer en estos capítulos. Así que, al decir en la casa de mi Padre y voy a preparar lugar en la casa de mi Padre, los discípulos debían saber que Jesús iba a volver al cielo y descendería del cielo para llevarlos con Él al cielo, donde Él estaría. Así que Jesucristo les está ofreciendo a estos discípulos el camino al cielo. Ustedes saben a dónde voy y ustedes saben cuál es el camino. Pero Tomás, como muchos de nosotros, no pone las ideas juntas. Y él probablemente se imagina un camino terrenal y un lugar aquí en la tierra, puesto que han estado viajando con Jesús de un lugar a otro. Entonces, es como si Jesús les dijera, bueno, ya vimos en Juan capítulo 11, les dijo, vamos otra vez a Judea. Esta vez no les dice el lugar específico. Y probablemente Tomás pensó, ahora ¿a dónde iremos? Jesucristo está hablando del camino al cielo mientras Tomás está pensando en algún lugar aquí en la tierra. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La mentalidad de Tomás en ese momento era terrenal. Pero Jesucristo quiere que nosotros tengamos una mentalidad espiritual, una mentalidad celestial, que nuestro objetivo no sea el de ganar prestigio aquí en la tierra. En otra ocasión Jesucristo dijo, ¿de qué les sirve ganar el mundo si perdieren su alma? Así que la intención de Jesús no es que nos propongamos ser grandes aquí en la tierra, sino buscar el camino al cielo. Que Jesús le dio la respuesta a Tomás. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y
nadie va al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Nadie va al cielo si no es a través de Jesús, que es el camino para ir al cielo. Aleluya. El tercer pasaje es nuestro pasaje base, con el cual iniciamos esta reflexión. Juan capítulo 20, versos 24. Jesús se manifiesta otra vez a sus discípulos en el aposento alto, pero ahora Tomás sí está presente. Ahora, entendamos un poco del contexto que está sucediendo aquí. Las noticias de la resurrección de Jesús ya habían llegado a los discípulos. Las mujeres ya habían compartido con los discípulos de su experiencia en la tumba y de su encuentro con Jesús resucitado. El apóstol Pedro y Juan ya habían ido a la tumba y habían sido testigos de que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba de acuerdo con el informe que las mujeres les habían dado. Los dos discípulos de Emaús, uno de ellos llamado Cleofas, ya habían reconocido y de hecho estaban dando testimonio de que Jesús había resucitado y que había caminado junto con ellos hacia la aldea de Emaús. Los discípulos, sin Tomás presente, ya habían visto a Jesús resucitado y no solo lo habían visto, sino que habían cenado junto con Jesús. Jesús les pidió pan y comió delante de ellos pan y miel. Pero cuando los discípulos le dijeron a Tomás las buenas noticias, porque él no estaba, la Biblia no dice dónde andaba, simplemente habla de su ausencia, y los discípulos comparten las buenas nuevas con Tomás de que Jesús había resucitado, él les dice: miren, ustedes dirán y creerán lo que quieran, pero si yo no toco sus heridas y meto mi mano en sus heridas de sus clavos y en su costado, yo no lo creeré. Yo no lo voy a creer. Así que, mientras los otros discípulos están regocijando por el gran acontecimiento de la resurrección de Jesús, Tomás se mantiene escéptico y dudando de la posibilidad de tal milagro. Sin embargo, con todas sus dudas e incertidumbres, Tomás permanece con el grupo. Y a diferencia de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús y se apartó de los discípulos, Tomás permaneció. Y con todo su pesimismo, con toda su mentalidad terrenal, con todo su escepticismo y todas sus dudas con respecto a la persona de Jesucristo, permaneció. Y esa permanencia fue lo que le dio a Tomás la oportunidad de que todas sus dudas pudieran ser aclaradas. Hermanos, no está mal dudar. Somos humanos. Y nuestra humanidad a veces no nos permite aceptar todo lo que escuchamos, y qué bueno. Pero no está mal dudar. Hay muchas cosas de las Escrituras, hay cosas de la Biblia que probablemente no entendemos completamente. Pero aunque no está mal dudar, lo que sí está mal es quedarnos con la duda y permitir que esa duda tome control de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Es decir, como no lo creo, entonces vivo de esa manera.
Tomás dudó. De hecho, por eso se le reconoce a Tomás. ¿Okay? Pero miren, este pasaje de Juan capítulo 20 nos da a todos nosotros esperanza. ¿Por qué? Porque podemos comprobar nuevamente la fidelidad de Jesús a sus palabras. Volviendo al capítulo 6 de Juan, y quiero llevarlos a través de la Biblia para que vean que lo que estamos diciendo aquí está ahí. ¿Okay? Que no estoy hablando por mi propia cuenta o de acuerdo a mi criterio. No, está ahí. Juan capítulo 6, en el versículo 39, Jesucristo dijo estas palabras: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y lo vuelve a recalcar. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Aleluya. Jesucristo está diciendo aquí que Él no va a perder a ninguno de los que el Padre le ha dado. Qué seguridad tan increíble nos está dando Jesús a los creyentes. Hermanos, en las manos de Jesús estamos seguros. En el capítulo 10 de Juan, Jesucristo dijo estas palabras: que nadie nos arrebatará de su mano. Ahora, ¿podemos confiar en esas palabras de Jesús? Vaya al capítulo 17 de Juan, que es la oración sacerdotal, la oración en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús está orando por sus discípulos y está pidiéndole al Padre que le glorifique con la gloria que Él tenía antes. Esto es lo que Jesús oró. Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la Escritura se cumpliese. Amén. Jesucristo no perdió a ninguno. Antes de salir de esta tierra y antes de ascender a los cielos, Jesucristo se aseguró de que Tomás pudiera también reconocer quién realmente era Jesús. Y este discípulo pesimista, terrenal, escéptico y dudoso, hizo una de las declaraciones que hasta ese momento ninguno de los discípulos había hecho. Pedro había reconocido: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos habían reconocido: probablemente tú eres el Mesías. Pero lo que dijo Tomás fue mucho más allá. Miren, Tomás reconoció que Jesús no solamente era su Señor, sino que también era su Dios. Juan 20:24 lo leemos otra vez. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y Tomás estaba con ellos.
Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: pasa vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Para un judío era muy difícil aceptar esa verdad, pero Tomás quedó tan convencido que lo pudo expresar. Y no solamente lo expresó, de ahí en adelante Tomás fue transformado por el poder de Jesús. Juan termina este pasaje con estas palabras: Jesucristo hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo o que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La intención de Juan, al narrarnos la vida de Tomás y la transformación en la vida de Tomás, es para que así como Tomás llegó a creer, siendo lo que era y teniendo la actitud que tenía, cada uno de nosotros tenemos la esperanza de también poder creer. Y Dios nos ha dado en su palabra todo lo necesario para que podamos creer. Si Tomás, el dudoso y el incrédulo, creyó, no tenemos excusa. Debido a la confesión de Tomás, Jesucristo pone por alto a aquellos creyentes que sin tener las pruebas visuales han puesto su confianza en Cristo Jesús. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que somos bienaventurados, hermanos, todos aquellos que sin haber sido testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo, pero por el poder del Espíritu Santo hemos aceptado y hemos confesado que Jesucristo realmente resucitó por lo que leemos en las Escrituras. Hermanos, somos bienaventurados por poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios. Finalmente, la última vez que Tomás es mencionado en las Escrituras es en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Y qué hacían reunidos en este aposento alto? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué es lo que estos hombres oraban? ¿Qué es lo que estaban esperando? La promesa que Jesús les había dado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está Tomás. Sus dudas fueron aclaradas. Él permaneció con la iglesia y fue fiel a Jesucristo cuando entendió quién realmente era Jesús. Después de eso no se vuelve a mencionar su nombre. Según la tradición, se cree que Tomás fue uno de los evangelizadores de la India y que murió martirizado compartiendo el Evangelio. Tomás murió compartiendo las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesucristo transformó completamente la vida de este discípulo, de tal manera que quedó tan convencido que no dudó más en compartir las noticias de la resurrección de Jesús.
¿Y qué de nosotros? ¿Estamos convencidos de que Jesucristo es Dios? ¿Que Él se hizo carne y habitó entre los hombres? ¿Que murió en una cruz por los pecados de la humanidad? ¿Que fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y tal como Él lo dijo, volverá en poder y gran gloria por los suyos, por su iglesia? ¿Estamos convencidos de estas verdades? Si es así, entonces también estamos convencidos de que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Y si ya lo hemos creído, entonces compártalo. Y si aún no lo ha hecho, entonces entréguele hoy su vida a Jesucristo. Y como Tomás, confiese con su boca que Jesucristo es su Salvador, su Señor y su Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por la esperanza que nos das a aquellos que tenemos dudas. De saber, Señor, que tú nunca nos vas a dejar con las dudas. Que tú estás dispuesto a aclarar, Señor, las dudas que tenemos acerca de ti. Porque tu deseo, Señor, es que nos convenzamos de quién realmente tú eres y de lo que tú, Señor, puedes hacer en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, como aquel hombre que vino ante ti y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, para que nuestra fe se fortalezca y podamos con toda convicción hablarles a otros acerca de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, el único camino hacia ti, Padre Celestial. Señor, bendice esta palabra y bendice a los que la han escuchado y produce el fruto que tú quieres producir en sus vidas. Gracias, Dios, porque nos amas, y gracias porque eres paciente con nosotros, y por la promesa de que tú no vas a permitir que ninguno de aquellos que tú has escogido y has lavado con tu preciosa sangre se perderá, y nadie nos arrebatará de tu mano. Gracias, bendito Dios. A ti te damos la gloria, en el nombre de Jesús.